Bueno, acá estamos. Sí, bueno, tenemos que plantear cómo viene el segundo bloque, aquellos que se han incorporado ahora, y de paso repasamos las vías de comunicación. 116-136-7550, me estoy refiriendo a nuestro WhatsApp. Así que algunas preguntas que le quieren hacer, por ejemplo, al doctor Cristian D'Alessandro. Ya estamos presentando a quienes están ahora en piso, ¿no? Vamos a tocar un tema muy interesante, delicado al mismo tiempo. Él es abogado previsional. Gustavo contaba al principio del programa, por si recién te incorporás a Proyecto Federal, que el doctor, cada vez que hay una situación previsional que marca una alerta, está en todos los medios de comunicación. Y hoy vamos a hablar de salud, ¿no? Vamos a hablar de salud, viandas saludables. Viandas saludables. ¿Nosotros comemos de manera saludable? Yo O de pronto creo que no. O de pronto me pasa a mí. Uno va al gimnasio, todo, se ordenan las comidas, pero aparece una propuesta en algún bar, en algún restaurante y te descompensa. Entonces, este tema cuando trabajás, las viandas, a ver cómo saber elegir también cuando vas a comprar, ¿no?, los productos de estación. Eso vamos a hablar tema interesante, en el cierre del programa. Pero bueno, ya mismo nos estamos saludando al doctor D'Alessandro. Bueno, muchas gracias por estar en el programa. La semana pasada fue una semana, no quiero tipificar de trágica, sino de delicada. Una semana delicada por todo lo que pasó. Vos que estás en contacto permanente con los jubilados, yo tracé un paralelismo con lo que dicen los médicos psiquiatras, el manejo de los límites mínimos y máximos, pero vos que hablás con los jubilados, de pronto, pedirle, por ejemplo, por el tema de la pensión de viudez, pedirle a una abuelita, ¿sí?, que de pronto vaya a demostrar el matrimonio que tuvo hace 30 años porque falleció su ex marido. Debe generar una angustia, un estrés, debe generar una serie de sentimientos encontrados impresionantes, ¿no? Bueno, ante todo, gracias por invitarme, gracias por las palabras, Gustavo, que tuviste para conmigo al principio. Y hago mía tus palabras del arranque. No hay que politizar un caso concreto. El caso del jubilado que se pegó el tiro en la ANSES de Mar del Plata, es un caso concreto. Los jubilados no van ni al PAMI ni al ANSES a suicidarse por todo, porque si no, esto estaría colapsado. Y sería tristísimo, es un hecho triste lo que pasó. No hay que generalizar sobre el caso particular, porque en la situación del jubilado en particular, le pudo haber pasado muchísimas cosas en su situación de vida, anímica, económica, social, cultural, ¿bien? Que hizo que tome esa triste y drástica decisión. Por supuesto deja un mensaje, porque podría haberlo hecho en la casa, en su casa, ¿bien? Y lo hizo en la oficina emblemática de los jubilados, como es la ANSES. Así que en eso hay que despegar el caso concreto de la situación general de los jubilados. Ahora sí, vamos a la situación general de los jubilados. La situación general de los jubilados es muy, muy mala hoy. Pero hoy y siempre, te diría, desde el 83, de la democracia para acá, los jubilados vivieron en un péndulo. Y prácticamente el péndulo de lo negativo. Muy pocas veces se le dio algo positivo al jubilado. Y hoy no es la excepción. Hoy muchas cosas están pasando que van en detrimento de la masa del cúmulo de los jubilados, de los adultos mayores en Argentina. 70% de los adultos mayores en Argentina son pobres. 6% aproximadamente son indigentes. Y yo te digo el aproximado, pero en realidad el 6% son indigentes. Y cuando hablamos de estos números, parecen fríos, pero detrás de esa friolera del número hay una situación de vida particular. Hay una situación de vida de angustia, de sazón, de sostenimiento de una familia. ¿Por qué? Porque por muchos años se creyó que la familia, los hijos sostenían a los adultos mayores, al jubilado. Y hoy se está invirtiendo la tortilla, si me permiten el término. Porque producto de la desocupación, producto de la desidia con que estamos viviendo un país de pobreza, con la mísera jubilación que hoy cobra el jubilado, está sosteniendo una familia desmembrada, producto de esa desocupación. ¿Por qué? Porque los hijos quedaron sin empleo. Lo vimos en el verdurazo. Jubilados buscando verdura para poder dar a la nieta
que había estado desocupada y que tenía hijos a cargo. Entonces, en esa situación, en ese contexto, sí la situación es difícil. Pero no sobre el caso particular, porque no sabemos lo que le pasó al jubilado en sí, a este hombre que se pegó un tiro en ANSES de Mar del Plata. A ver, yo te escucho, ¿no? Por un lado, pero también proyecto al futuro. Y pienso, ¿no?, en la gente que en este momento está en actividad privada o a través del monotributo, etcétera, etcétera. Realmente, si vas a tener, por lo que vas aportando, el reconocimiento que corresponde a lo que vos aportás, porque mucha gente me ha comentado que durante años aportó o tenía cierto sueldo X y que no condice con lo que cobran el día de hoy como una jubilación mínima, indispensable, y que realmente no es lo que debería ser, pero es muy difícil poder llevarlo traslativamente para cobrar o tener ese recupero que correspondería a tu jubilación. Entonces uno piensa, ¿no?, en los que trabajamos y que dentro de algunos años vamos a estar seguramente jubilados. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Y también, ¿qué va a pasar con los jubilados actualmente, ¿no?, quienes son jubilados? Bueno, eso es la pregunta, ¿no? Porque uno dice muchas veces, ¿para qué voy a aportar? ¿Para qué voy a hacer ese aporte a la solidaridad social, o sea, a la jubilación, si después voy a cobrar miseria? Entonces encontramos 3 millones de jubilados, antes eran 3 millones y medio, pero vamos a poner las estadísticas del gobierno, 3 millones de jubilados que cobran 6.394 pesos hoy, que es la jubilación mínima. Y digo que antes eran 3 millones y medio porque con esta ley de reparación histórica o pago voluntario, la ANSES se empecina a decir que 500.000 jubilados salieron de esa jubilación mínima, valga la redundancia. ¿Pero por cuánto salieron? 500.000 jubilados que salieron por 50, 100 pesos, 33 pesos me mandaron hoy que salió una persona de un haber mínimo por 30 pesos. O sea que estadísticamente se maquilla. El próximo programa te invitemos, traernos la liquidación. Lo tengo acá. Cuando quiera. ¿Lo tenés en el celular? En el celular tengo, hoy me pasaron 2 o 3, bien. Tendría que borrarle algunos datos personales. Sí. Además, bueno, en ese mensaje de para qué voy a aportar si después voy a cobrar una miseria, no hay que proliferarlo. ¿Por qué? Porque el sistema es solidario, público y de reparto. Entonces, el trabajador lo que tiene que hacer es sostener al trabajador pasivo, mal llamado pasivo, que es el jubilado, al que aportó toda la vida. Lo que hay que es redistribuir. Hoy no puede ser que, hasta no hace muy poquito, el jubilado, cuando dejaba de trabajar, automáticamente, al mismo momento que se jubilaba, se le podaba el 50% del sueldo. Hoy más o menos estamos entre el 67 y 70% de poda. O sea, que de la noche a la mañana cobra nada. Si ese trabajador, ese jubilado, aportó toda la vida en condición de un buen trabajo, hay que sostener después la vida de un jubilado, porque a lo mejor se tuvo posibilidad de comprar su casa, o una segunda propiedad en la costa, o un autito como la gente, pero porque trabajó acorde a ese salario. Y después la casa se le viene encima. La casa se le viene y los ladrillos no se comen. Y eso es lo que encontramos. Lindas casas por fuera, adentro, arruinadas, con los ladrillos que no se comen y con una lamparita, o, como me decían hoy, gente de ANSES. Están sacando que yo lo vengo denunciando esto, pero hoy me decían, ¿sabés lo que encontramos? Que están sacando los créditos Argentas, ya no, que yo lo venía diciendo, para hacer ocio, para ir de viaje o para comprarse un televisor, sino ahora, con esta friolera que llegaron las facturas de gas altísimas, están sacándolo para pagar los servicios. Y eso porque los empleados de ANSES le preguntan al consultante por qué vienen. Si bien no le pueden restringir el crédito, sí le tienen que preguntar para ver si no hay alguien que detrás le quiera quitar el dinero. Ahora, si algún especulador en el entorno. Familia, etcétera. Otra respuesta sobre esto. ¿Para qué nos vamos a jubilar? ¿Para qué vamos a aportar si después nos vamos a jubilar con miseria? Lo que hay que es reformar la previsión social, la ley de previsión social. ¿Por qué? Porque, como siempre le digo a mis alumnos, vos aportaste durante 20 años, claro. Se necesita hoy 30 años de aportes.
Vos aportaste durante tus 20 primeros años como gerente general de una gran empresa, pero producto de la desocupación que estamos viviendo, producto del desempleo, la informalidad, pasaste a ser monotributista los últimos 10 y te vas a jubilar como monotributista por los últimos 10. O sea, te hicieron Tito Catalán. Unas preguntas que me hicieron algunos monotributistas. ¿Todos los monotributistas de la escala más alta y de la escala más baja cobran la misma jubilación o está diferenciado? A ver, en la teoría deberían cobrar distinto. En la práctica lo que vemos es que tanto el autónomo como el monotributista cobran la mínima. Y el autónomo con más razón, porque el autónomo empresario no es lo mismo que la costurera. En el autónomo y en el monotributista prácticamente la jubilación es la mínima. ¿Por qué? Porque lo que se aumenta en el monotributista, yo no soy tributarista ni mucho menos, pero es lo que es la responsabilidad del tributo en sí, el impuesto. Pero lo real es que en la práctica lo que vemos son jubilaciones como monotributista miserables, la mínima, y en el autónomo también. Eso es lo que hay que modificar. Hay que hacer una previsión social segura, consistente, en el que se tomen los mejores salarios y que no sea, como dijo el diputado Díaz Roy, una variable de ajuste en donde las consignas del Fondo Monetario Internacional, que es verdad, que vienen por la previsión social argentina, vengan a reducir los costos. En el mundo lo hicieron en Grecia, por supuesto, lo hicieron en España. Pero vengan a reducir los costos, que ellos dicen que son costos cuando son inversiones sociales. Y, si me permiten, para aclarar una cosa que vos decías, Gustavo, respecto de las pensiones por viudez o pensiones por fallecimiento, es válido recalcar que ahora los jubilados, los pensionados, no tienen que hacer absolutamente nada. Se dio de baja la medida. Por más que figure en la liquidación. Se dio de baja, y esto es importante porque ustedes tienen un programa federal que lo ve todo el país y que muchas veces la información a Jujuy, Salta, Formosa no llega. No tienen que hacer nada. Si al pensionado le llegó la información vía recibo de haberes, eso que decía, tienen que acreditar datos, vínculos, etcétera, no tienen que hacerlo. No vayan ni al ANSES. Si quieren ir con la documentación, vayan, se lo van a tomar, pero no es necesario. Te hago una pregunta, por un caso cercano. Una conocida, una señora conocida, cobra su jubilación y tiene 2 pensiones. Sí. ¿Qué puede pasar en el caso de ella? Nada, porque la ley le permite tener hasta 3 haberes acumulados en total. Puede tener 2 pensiones y puede tener la jubilación tranquilamente, eso lo dice la ley, no le pueden revisar porque eso lo dice la ley de jubilaciones. Pero lo que se viene es, a mi criterio, y esto no es que yo quiero hacer la campaña del miedo, pero lo estamos viendo, errores sistemáticos, planeados, que no son errores, sino un plan. Porque si pasa, pasa. A mí eso si pasa, pasa, ya no lo considero. Para mí es un plan. Y lo que se conoció el día lunes es, y acá hay una médica que lo podrá decir, yo estuve hablando con médicos, que el PAMI... Ya tenemos la novedad, exclusiva en este programa. La novedad, el lunes, una resolución, una circular del PAMI, dice que los médicos no van a poder recetar más de 10, valga la redundancia, recetas electrónicas por jubilado, por mes. Electrónica. Que equivale más o menos a 20 medicamentos. El periodismo, que habla rápido, que no procesa, que no hace trabajo de campo, que no le pregunta a un familiar que tiene patología. 10 es mucho, te van a decir. Sí. Contarle a la gente lo que es una patología crónica, la combinación de patologías. Sí. La doctora es especialista también en diabetes. Sí. Agregale a la gerontología ser diabético. Bueno, ¿no? Hay algunas medidas que en esta resolución se excluyen. Por ejemplo, personas con diabetes pero discapacitadas. Sí. O sea, las personas con diabetes tienen esa restricción de ahora cantidad de recetas. Yo hablé con médicos de cabecera, de PAMI, porque también pienso que son muchos los medicamentos o la restricción. Me decían que si bien el impacto no va a ser muy alto, porque la mayoría de los jubilados no consumen 10 recetas mensuales, que equivalen a 20 medicamentos, sino menos, y que son muy pocos los que consumen 12 recetas mensuales, esas 2 de más o más que tenga el jubilado va a tener que hacerlo por vía de excepción. Eso me abre las puertas a mí, o abro el paraguas para decir, bueno, hoy tiraron esto, para ver... Mañana de 10 pasan a 8. De 10 pasan a 5, como pasaron con la cantidad de medicamentos gratuitos. Bien. O sea, eso hay que abrir los ojos, no permitirlo. ¿Por qué? Porque es un derecho
que tiene el jubilado. Es cierto que hubo corrupción, es cierto que en Chaco, por ejemplo, se encontró un médico que recetó 39.000 recetas, es cierto. Sí, seguro. Bien, pero no pueden pagar los jubilados por un médico. No, por la disculpame. El y médico, por la misma ineptitud por la ineficiencia del Estado en controlar. Claro, claro. Es una cuestión del Estado, tiene que controlar ese tipo de casos. ¿Y cómo? O sea, en definitiva, siempre doy este ejemplo más burdo, ¿no? Sí. Porque estamos hablando de los jubilados, algo tan sensible y demás. Hay un semáforo en el medio de dos avenidas. Todo el mundo pasa en rojo, entonces saco el semáforo. Claro, claro. La misma ridiculez se está dando acá. Hubo desbordes, perfecto. Controlemos, sancionemos a los médicos, quítale la matrícula. Que vayan presos y devuelvan la plata. Y que devuelvan la plata. Bien, porque lo importante es que devuelvan la plata también. Sí. Ahora, yo no puedo permitir que un jubilado, que a lo mejor en el 90% no los afecta, pero ya donde haya un jubilado que tenga 12 recetas, no 12 medicamentos, 12 recetas por mes, y que mañana tenga que pedir por vía de excepción esas 2 recetas más, ya no lo puedo tolerar. Porque eso es un derecho que tuvo durante 30 años que pagó Claro. su obra social a través del aporte que se le hizo y que es obligatorio. Entonces, ¿qué pasa? Una sumatoria que van, vienen y que si no se alerta, porque después te inundan el Twitter diciendo, ¿pero qué? ¿Usted no lo ve bien? Que 20 medicamentos, porque 10 recetas equivalen a 20 medicamentos, se robaron todo. No, yo no digo eso. Yo digo que empezamos con 10, ya te pusieron un tope, y mañana en el si pasa, pasa, y ahí sí me hago cargo del si pasa, pasa, te lo bajan a 5. O tal vez que no, pero bueno, ya estamos viviendo experiencias de esto. Te repregunto para cerrar el programa, no el programa, sino tu bloque. El tema de la quita de la cobertura al 100%. También era lo mismo, había abusos, ¿sí?, por parte de algunos médicos en cuanto el perfil prescriptivo en exceso y demás. ¿En qué más afectaron a los jubilados esta quita de algunos medicamentos al 100%? Creo que los productos para la artrosis, la artritis, sí, un conjunto. ¿Cuáles son los que más afectaron a los jubilados que te llegan a vos? En realidad esa medida, la primera medida, que era por medicamentos, porque se consideraban obsoletos, quedó... esa fue la primera medida. Sí, después quedó restringida la cantidad de ingresos que tenía el jubilado. Eso es a donde ahora se afectó a muchísimos jubilados y prácticamente la mayoría, te diría el 80% de los jubilados que antes tenían la cobertura gratis, hoy está pagando el remedio. Y pagando el saldo, ¿no? Pagando la diferencia. Pagando de 100, pasando de 100 a 70. Entre el 50 y el 80. Al 80. O sea, tiene que pagar un 20 o un 50%, depende del medicamento. Ahora, ¿qué pasa con los medicamentos? Y en estas circunstancias, hoy el jubilado no está pudiendo comprar medicamentos. ¿Por qué? Porque no les alcanza. Entonces yo hablo con los farmacéuticos y me dicen, ¿sabes qué? Antes venían y compraban. Antes venían y ahora vienen y te dicen, bueno, ¿cuánto sale? Y bueno, entonces no lo compro. Porque sale tanto, entonces se están restringiendo ya no a medicamentos secundarios o genéricos, ya directamente no lo compran. Claro. Y vos tenés remedios que son de venta libre, como por ejemplo la aspirineta, mejor dicho, que aumentó más de un 100%, que eso lo toman los cardíacos para anticoagulantes. Y me decían el lunes una médica de PAMI que empezó a salir en las computadoras de ellos que el omeprazol, el protector estomacal, que es de venta libre, pero que los jubilados lo tienen. Tenés dos, disculpame, está claro ahí, porque justo en el programa depende de la composición, una gama de venta libre y otra gama bajo prescripción. Los jubilados tienen esto por PAMI. Salió una leyenda, que ahora lo están viendo los mismos médicos, que dice, usted superó la cantidad de dosis mensuales, o no sé cómo lo dice exactamente, y no les da la posibilidad que el jubilado se compre el omeprazol. ¿Y saben para qué sirve el omeprazol? La médica puede saberlo. Es protector estomacal. Ante la cantidad de medicamentos que puede tener la persona, se le cubre con el omeprazol y eso, hoy por hoy, está en principio restringiéndose. Entonces, la realidad es que nos encontramos con medicamentos... Lo hablo en criollo. A ver, señores, nosotros... ¿sí?, más jóvenes y demás, tomamos un medicamento y de pronto decís, uy, me está haciendo efecto en el estómago. Entonces el médico te toma omeprazol para que disminuya el impacto de los medicamentos. Bueno, los abuelos lo hace pelota.
muchos medicamentos, por la gran cantidad de patologías que tienen dolores, artrosis, etcétera, más una patología de origen que puede venir arrastrando, trata de componer tu estómago con el omeprazol y te lo restringe. Bueno, están diciéndole en las computadoras, tiene que validar, si quiere, porque superó. La mayoría de los jubilados ya superaron la cantidad que el PAMI va a asignar. Y tienen que validar. Eso el lunes salió. El lunes, junto con esta restricción que le digo. Entonces, ¿qué pasa? Los medicamentos, hoy por hoy, ya prácticamente pasan a ser un bien de lujo para el jubilado. Gracias, doctor, muchísimas gracias. Gracias. Muy amable. Placer, Bueno, pasamos a la otra parte del estudio. Estamos con la doctora Viviana Baranchuk y vamos a hablar de hábitos saludables, hábitos alimenticios saludables. Bueno, después de todo, ahora vamos a relajar un poco más en el programa. Pero, no tanto, y demás. Empezaría por el principio, Viviana. ¿Cuándo muchas veces presumimos que estamos respetando una dieta y la arruinamos casualmente porque la vianda, esa comida rápida que tuvimos al mediodía, lo que fuere, a veces, en el caso mío, me toca dar clases en la Universidad de la Noche y demás, como algo rápido y se va al demonio? Bueno, primero pensar que no se va al demonio. Bien. ¿Sí? Bien. O sea, cuando viene una persona, un paciente y me dice que, a ver, el fin de semana se desbordó un poco, o comió un poco de más, que se le fue el diablo la dieta, ¿sí? Bueno, contestamos que no es así, que suele pasar, que puede haber un permitido, puede haber un evento, una reunión social, una reunión familiar, en el cual se le permite comer un poco de más, pero hay medidas que contrabalancean eso, que es, por ejemplo, hacer ejercicio, caminar, bicicleta, ir a un gimnasio, hacer natación, o sea, siempre contrarrestar cuando hay un exceso en la ingesta. Bien, ¿sí? Dijiste un permitido, y acá vamos con Luis con el tema de los permitidos. Sí. Danos un consejo a todos los que siguen el programa y demás, ¿cuándo nos pasamos de rosca con el permitido? El permitido es una cuestión. Sí, ¿cuándo nos pasamos de rosca? Uno por mes, uno por semana. Bueno, por eso ¿cuándo nos pasamos? Depende del paciente, depende de la persona. O sea, si hay un paciente que tiene que bajar mucho de peso y es diabético importante, requiere insulina, no le podemos dar un permitido semanal. ¿Sí? Le damos una dieta y a lo sumo, bueno, la última semana del mes le decimos, bueno, puede permitirse un helado. Un helado chico. ¿Eso sería? Un helado chico, por ejemplo, de agua, ¿sí? Controlarse la glucemia y corregirse las glucemias, las hiperglucemias posteriores. Eso para un diabético y que tiene que producir una reducción drástica de peso, ¿no? Sí, drástica, pero yo siempre indico una reducción muy tranquila del peso, o sea, una cuestión de 3-4 kilos por mes. Bien. Drástica, estamos hablando de 10 kilos. No drástica, significativa de peso. Exacto, sí. Drástica sería más importante. Sí, un impacto que... Exacto. Y se le puede dar un permitido porque es una persona, quiere comer, quiere divertirse con Pero algunos te van a decir, en un mes no comí helado y lo único que me permitís es un helado de agua a fin de mes. No, porque yo doy, digamos, un plan alimentario donde se incluye, digamos, pastas, carnes, ¿Cómo es una vianda vegetales. Típica? A ver, no sé, y yo diría una vianda típica es una ensalada ¿sí? de verde, ¿sí? De hojas verdes, con arroz, puede ser arroz blanco, arroz integral, arroz yamaní, con atún. Repregunto, dijiste arroz. Sí. Hay una, a ver, a nosotros nos tenés que sacar eventualmente los mitos y demás. Que el arroz integral engorda menos que el arroz común, los dos engordan, se comen mucho. Los dos tienen las mismas calorías. Ah, bien. ¿Sí? Lo que tiene el arroz integral es que tiene fibra, más fibra que el blanco. Bien. Entonces lo que hace en un diabético es evitar que suba más la glucemia. Bien. ¿Sí? Porque ¿Y en el resto del arroz integral qué hace? No, tiene las mismas propiedades que el arroz común. El arroz común. Las mismas propiedades. Y, bueno, entonces decías atún, arroz, verdes, hojas verdes. Verdes, ¿y qué más? por ejemplo, un tomatito cherry, un tomate común, y los condimentos. ¿Por qué decís hojas verdes respecto de otras verduras? Porque las hojas verdes tienen fibras, y las fibras lo que hacen es arrastrar el alimento y eliminarlo, y no absorberlo. ¿Las carnes rojas en exceso? Las magras. Sí, las carnes, bueno, las carnes rojas pueden tener grasas. ¿Sí? Entonces eso lo que puede producir a largo plazo es aumento del colesterol.
Entonces, siempre lo que yo indico es la medida de mi mano, ¿sí? O la medida de la mano de cada paciente, cada persona, ¿sí? Y el grosor es ¿sí? El tamaño es esto. Algunos indican solamente la palma. Las carnes rojas. Las carnes rojas. Las carnes rojas. Sí. Y carnes rojas y carnes blancas. A ver, cuando uno, por ejemplo, elige pollo, bueno, a veces dieta como pollo, pero de pronto como mucha cantidad de pollo. ¿Qué pasa? ¿Engorda o no engorda? No tiene tantas calorías la carne. O sea, sí los almidones, como las pastas, ¿sí? Ajá. Pero las carnes, si uno come un poco de más de carne, no pasa nada. Bien. La verdad que no, salvo que sea un paciente con mucho colesterol o un ácido úrico muy elevado, pero en general no nos abocamos mucho a la carne, sino a los almidones. Restringir el tamaño de la porción. Ahora, disculpame, ya pasás a tu pregunta. Está bien, las carnes, pero de pronto, en la República Argentina, vos vas a ver si no te ponen una panera con pan. Te ponen la panera, entonces comes, estás comiendo la carne y claro, automáticamente, hasta sin pensarlo, yo muchas veces digo, por favor no me traiga la panera porque me tiento. A ver, ahí se potencia y se complica la cosa, ¿no? Sí, claro, lo que hace esa panera, ¿por qué está puesta la panera? O sea, es una trampa. ¿Por qué lo ponen al principio si uno dice, bueno, ya me llené? No, en realidad lo que hace es estimular el apetito. ¿Sí? Entonces uno cuando se sienta, esa no la sabía, te ponen la panera, vos empezás a comer pan y ahí ya estimulaste, entraste en el ambiente. ¿Sí? Entonces, ¿qué haces? Agarrás la carta y pedís y ya... ¿Y qué pasa con las pastas? El mito de pastas con salsa y queso es una fórmula no buena, pero las pastas con un poquito de queso es algo más lógico. ¿Cómo es lo real o no real? En realidad depende del gusto de la persona. O sea, la salsa no es muy calórica, ¿sí? Sería como un condimento bueno, una salsa liviana, no muy pesada por el tema de la acidez. Y los quesos sí restringirlos. Por ejemplo, el queso rallado, ¿por qué? Porque tiene grasas saturadas, ¿sí? Y para una persona que tiene que bajar el colesterol o bajar los triglicéridos, darle mucho queso rallado no es bueno. Entonces yo lo que indico es pastas con una salsa al fileto, una salsa muy liviana, ¿sí? Tranquila. Sí, que no produzca acidez, que no irrita la parte gástrica. Viviana, para cerrar, en aquel permitido, donde vos le decís a una persona, podés comer un chocolate, no sé, vamos, independientemente del tamaño recomendado por ti. Sin embargo, dentro de las categorías de chocolates, tenemos que separar los que vienen mezclados con aceite hidrogenado, ¿no? Sí. A ver, ¿cómo es el tema? ¿Ese engorda más, engorda menos que el cacao puro? Contanos un poco. Claro, bueno, el cacao puro obviamente no tiene tanto aceite hidrogenado como el chocolate artesanal. Sí. El chocolate artesanal es elaborado, tiene grasas trans o hidrogenadas, ¿sí? Entonces eso que hace aumenta el colesterol en sangre. Pero a ver, discúlpame, pero ¿no conviene más el chocolate artesanal que el comercial que vemos en los...? Bueno, pero el cacao puro es cacao. Cacao puro es cacao. El cacao no puro es natural. No hay otra. ¿Sí? Pero cuando te dicen, a ver, uno de los prospectos... No, acá el tema es el tamaño de la porción. Bien. O sea, todos sabemos que los chocolates engordan y tienen grasa, ¿sí? Pero no hay que diferenciar este chocolate se puede y este no. Bien. Sí el tamaño. Bien. ¿Sí? Por ejemplo, un cuadradito. Bien. Nada más. Nada más. ¿Sí? Nada más. Y no todos los días. Quizás una vez por semana. Bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchos consejos, muy bueno, muy bueno. Tendríamos para preguntarle ¿Tenemos algún mail para la gente que quiera consultar? Un mail. Sí, obviamente le explicamos a todos los que siguen el programa. Los profesionales médicos no atienden ni por WhatsApp, lo digo porque tengo varios amigos, no atienden por WhatsApp la consulta médica, no atienden por mail la consulta médica, pero eventualmente alguna aproximación o contacto, o si lo que están haciendo o no está en el camino correcto, más lo que viven en el interior del país. ¿Cuál sería la vía de comunicación? Bueno, yo soy directora de una fundación, que es la Fundación DAAT. La página es www.fundaciondaat.org.ar. ¿Fundación? DAAT. DAAT. .org.ar y el teléfono es 4547-3877. Bueno, doctora, muchísimas gracias por estar. Por favor, gracias por invitarme. Bueno, se nos ha ido el programa. Sí, realmente pasó volando, Luis. Volando. Así que bueno, gracias a todos ustedes. Nos vemos la semana que viene, Gustavo. Sí, señor. La semana que viene acá en Proyecto Federal. El estreno todos los miércoles a las 22 horas y todas las repeticiones que tiene Argentinísima Satelital. Chau, chau. Chau.